Bien, muchísimas gracias a todos aquellos que se han conectado, a todos aquellos que han activado sus cámaras, porque como bien saben, para que esto sea más dinámico, para que esto sea más entretenido, la idea es que todos se conecten también a partir de sus cámaras, ¿sí? Así que muchas gracias a todos los que los estoy viendo conectados. Vamos a empezar. Dos reglas adicionales a las que ha puesto Reader. Yo tengo siempre el chat al costado mío, con lo cual todo lo que ustedes van comentando, todo lo que ustedes van diciendo, yo lo voy escribiendo, lo voy anotando y lo voy respondiendo, porque así justifica que tengamos una sesión sincrónica, ¿de acuerdo? Una sesión sincrónica. Ustedes están allí, yo estoy acá, pero estamos interactuando a partir del chat. Así que no tengan ningún problema en escribir lo que ustedes crean conveniente en el chat, ¿sí? Y segundo, activar sus cámaras va a ser también muy importante para que la sesión se lleve de la mejor forma. Muchas gracias a todos los que lo han hecho. Y en esa medida, sin más preámbulos, ya entramos en cuento, ya vamos a empezar con lo que me han pedido discutir hoy día. Y eso es lo que voy a hacer, discutir. Vamos a hacer un pequeño debate, vamos a hacer un pequeño intercambio respecto de una figura que es harto polémica. Una figura que es harto tocada, sí. Una figura que se discute mucho también, pero que sigue siendo polémica. Una figura que sigue siendo, hasta donde yo puedo entender, una figura que necesita todavía mucha discusión jurídica para que se consolide. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del delito de organización criminal, del delito de banda criminal, de esos delitos que tienen harta incidencia, tienen seguramente una legislación bastante frondosa, pero todavía muchos problemas en la aplicación práctica de esa legislación. Muy bien, vamos a empezar, luego de esta introducción, diciendo que esta sesión yo la he dividido en dos partes. En una primera parte vamos a hablar del fenómeno del crimen organizado y en una segunda parte vamos a hablar de la investigación que se hace en crimen organizado. Cómo es que esta investigación se trabaja, cuáles son las deficiencias que tiene, cuáles son las falencias que pueden haber. Sobre eso vamos a conversar en una segunda parte. Muy bien, entrando en cuento, cuando hablamos de crimen organizado, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de crimen organizado, estamos hablando de una criminalidad que, si bien ha existido, tal vez desde siempre, es una criminalidad que se ha agudizado y ha adquirido ciertas características en la segunda mitad del siglo pasado. Ya a fines del siglo pasado, allá por los 80s, muchos autores empezaron a hablar de esta criminalidad con bastante preocupación. El alemán que todos conocemos, Günther Jacobs, ¿sí? Se ponía a hablar del derecho penal del enemigo, ¿cierto? Y cuando hablaba del derecho penal del enemigo, ¿en quién precisamente estaba pensando? En el criminal organizado, ¿sí? Luego de ello, otro español también muy importante, Jesús Miguel Silva Sánchez, un español que todos ustedes seguramente han leído, conocen, habló del tema en un librito que publicó allá por el 86, 87, su primera edición, que se llamó La expansión del derecho penal. En ese libro que se llamó La expansión del derecho penal, este autor, Silva Sánchez, ¿qué decía? Este autor Silva Sánchez decía que la criminalidad en el mundo estaba volviéndose una criminalidad más peligrosa. Una criminalidad que no solamente se estaba cometiendo con fines de una criminalidad que no solamente se estaba cometiendo con fines de venganza o de pasión, sino sobre todo con fines económicos. ¿Cuál es la característica
fundamental de esta criminalidad que se comete con fines económicos. ¿Cuál es la criminalidad fundamental? Esta finalidad que se comete con fines económicos normalmente es harto peligrosa porque es una criminalidad que todos ustedes saben, al tener como objetivo conseguir dinero, tiene dinero. Y cuando tiene dinero, pues corrompe. Cuando tiene dinero, lava. Cuando tiene dinero, comete distintos delitos, adquiere poder. Y combatirla es muy, muy difícil. ¿De acuerdo? Entonces, esta criminalidad que Silva Sánchez mencionaba en su libro La expansión del derecho penal allá por el 86, es una criminalidad que el mundo empezó a ver con preocupación por las convenciones que todos ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Palermo en el año 2000. En el año 2000 se pone el acento en esta criminalidad organizada por la gran peligrosidad que genera en el mundo. ¿Cuáles son las preocupaciones? Miren, más de 140 países se reúnen en el año 2000 en la Convención de Palermo para decir que es una obligación en todos los países crear un delito de crimen organizado. Esto es un delito donde solo sea delito la permanencia en una organización criminal. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, yo quiero diferenciar dos cosas hoy día. Quiero diferenciar la criminalidad organizada como fenómeno y el delito de organización criminal. Una cosa es el fenómeno de la criminalidad organizada y otra cosa es el delito de organización criminal, no se confunda. ¿Sí? Cuando hablamos de criminalidad organizada, estamos hablando también de ¿qué? Cuando hablamos de criminalidad organizada, estamos hablando también de banda criminal. Pero una cosa es el fenómeno de la criminalidad organizada y otra cosa muy distinta es el delito de organización criminal. Eso yo voy a tratar de separar, eso yo voy a tratar de disgregar esta noche con algunos matices y algunas características de las que vamos a conversar. Gracias a todos los que están emitiendo saludos. Buenas noches con todos. No puedo responderles a todos en el chat, pero más que saludos, quiero que me escriban opiniones, que me escriban preguntas, que me escriban algunas cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Eso va a ser muchísimo más entretenido. Me encanta que me saluden, pero va a ser mucho más entretenido que planteen situaciones en el chat. Y gracias también nuevamente a todos aquellos que han activado su cámara. Muchísimas gracias a todos los que me han hecho esa deferencia. Bien, continuamos entonces. Podríamos empezar más o menos diciendo cuáles son las características de esta situación, de esta fenomenología, de este fenómeno de organización criminal. Las características más importantes son, la primera, no se comete delitos únicamente por pasión, únicamente por sangre. Se comete delitos por dinero. El sicario mata por dinero. El que fabrica, promueve todo lo que tiene que ver con drogas, lo hace por plata. El que hace trata, lo hace por plata. Todo aquel que se dedica a esta criminalidad organizada, lo hace por una sencilla razón. ¿Y cuál es esa razón? La razón es obtener dinero, conseguir poder económico. Entonces, esta es la primera característica. Es una criminalidad que es de vocación patrimonial, conseguir dinero. Esa criminalidad que busca conseguir dinero, que busca tener vocación patrimonial, es diversa. Comete todo tipo de delitos. Ustedes han visto Odebrecht. Odebrecht cometía delitos de corrupción, ¿cierto? El clan Orellana, ¿qué cometía? Falsificación de documentos, estafas, ¿sí? Corrupción, etc. Ustedes han visto Barrio King.
¿Qué cometía? Sicariatos, extorsiones en el puerto. ¿Han visto cuellos blancos del puerto? ¿Qué cometía? Corrupción. Si nos ponemos a mirar a la nueva generación de Jalisco en México, ¿qué comete? Tráfico de drogas, lavado de activos. Centroamérica, los marras salvatruchas. Esta criminalidad tiene varios nombres. Le puedes llamar banda, le puedes llamar cártel, le puedes llamar clan, le puedes llamar como quieras. Lo que yo necesito que ustedes entiendan es que este fenómeno consiste en cometer delitos, primero, con fines económicos. Dos, consiste en cometer delitos de una manera organizada, de una manera estructurada, con una vocación de permanencia en el tiempo. La idea de esta criminalidad es que no aparezca y desaparezca, no sea eventual, no se reúnan personas para cometer algo puntual y luego se diluya. No, señor. Esta criminalidad es una criminalidad que busca permanecer en el tiempo, que busca perdurar en el tiempo y cada vez adquirir mayor poder, cada vez adquirir mayor poder. ¿Cuál es la idea? Reunirse para cometer delitos, funcionar como empresa, funcionar de manera estructurada, de manera organizada, dividirse roles, dividirse funciones, con esa vocación de permanencia en el tiempo. ¿Por qué es peligrosa esta criminalidad? Primero porque tiene poder económico. Y cuando tiene poder económico, ¿cuál es el siguiente poder que obtiene después del poder económico? ¿Cuál es el siguiente poder que obtiene? Díganme ustedes, ¿cuál es? Poder político. Y pone y saca gobernantes. Miren ustedes, en México está claro que durante muchos años los cárteles ponían gobernantes. ¿O no? Si ustedes ven Colombia, Pablo Escobar tenía poder, era político, hasta fue congresista, ¿cierto? Entonces, esa criminalidad busca tener poder político. ¿Para qué? Para ser intocable, para perdurar, para no ser reprimido, para no ser sancionado. ¿De acuerdo? Y ejemplos hay muchos. Podemos hablar, mira, que acá me están poniendo ustedes en el chat muchos ejemplos. Me están poniendo ejemplos de Trujillo, por ejemplo, me ponen los pulpos, y los pulpos es una organización criminal. ¿De acuerdo? Hoy día estamos hablando de... Ustedes no me van a dejar mentir, ¿cierto? Tenemos nosotros... Dígame nombres de organizaciones criminales. A ver, juguemos en el chat con nombres de organizaciones criminales. A ver, díganme ustedes. El Tren de Aragua, por ejemplo, ¿ven? El Tren de Aragua aterroriza un tiempo a esta parte de nuestro país, ¿sí? La Jauría de Trujillo, la Gran Familia, los Gota a Gotas, ¿sí? Etcétera. Y podemos así pasar la noche enumerando organizaciones criminales. Pero ¿qué tienen en su poder? ¿Qué tienen en común? Se unen para cometer delitos. Dos, tienen jerarquía, tienen estructura, tienen vocación de permanencia. Fin teleológico, cometer delitos. Fin temporal, permanecer en el tiempo. Agrupación de varias personas. Buscan tener poder. Y esto hace que, en el peor de los casos, se internacionalice. Vamos, hoy día sabemos que los cárteles mexicanos están en el Perú. Y hoy día sabemos que vienen al Perú a operar los cárteles extranjeros. Sabemos que Orellana se internacionalizaba. Sabemos que Odebrecht se manejaba en casi todos los países de la región, ¿cierto? Entonces, otra característica es que es una criminalidad que en ocasiones, no digo siempre, pero en ocasiones se vuelve transnacional, traspasa fronteras. Esta criminalidad nos aterroriza, porque o nos desestabiliza económicamente, como ha pasado con Odebrecht, ¿sí? O nos genera terror, como puede pasar con el Tren de Aragua. ¿Se entiende?
Por lo tanto, la primera aproximación a esto es entenderlo como un fenómeno. Como un fenómeno que, si bien es cierto, ha existido siempre, si no recuerda, pues, los casos italianos, de las mafias italianas, de las mafias japonesas, ¿cierto? Recuerda, siempre han habido, pero en esta última mitad del siglo pasado hasta hoy día se ha acrecentado, se ha vuelto mucho más peligroso este fenómeno y cada vez es más difícil combatirlo. Estaba mirando cifras antes de venir a esta sesión y en el año 2021 al 2022 han habido casi 600 condenas por delitos de crimen organizado en el Perú, condenas. Hay más de 10.900 internos. Bueno, hoy día deben haber más, por lo menos deben haber 12.000 internos en los establecimientos penales peruanos vinculados con crimen organizado. ¿De acuerdo? Entonces, hay cifras palpables para que ustedes entiendan que todo lo que yo estoy diciendo no es un invento, sino es algo concreto, es algo real. Entonces, ¿por qué es difícil combatir contra este fenómeno criminal? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complicado combatir contra este fenómeno criminal? ¿Por qué? Primero, el más importante, porque tiene poder económico, ¿cierto? Y cuando tiene poder económico, tiene alto poder corruptor. Corrompe todo lo que se le pase por encima. A ver, vamos. Si ustedes analizaron el caso Orellana en el Perú, ¿no habían registradores públicos vinculados? ¿No habían jueces superiores vinculados? ¿No habían fiscales vinculados? ¿No habían registradores vinculados? ¿No habían notarios vinculados? ¿Ven? Porque tienen alto poder económico. Con Odebrecht. A ver, díganme qué partido político estuvo libre. A ver, díganme qué partido político pues no cobró. No fue financiado por Odebrecht. A ver, díganme, ¿a quién no lo compraron? Entonces, ese es un tema muy importante. El alto poder económico. Por lo tanto, creo que con lo que acabo de decir, hemos empezado a describir el fenómeno. El fenómeno. Yo pregunto, y quiero que me digan en el chat, cuando cometes delitos, rarísima vez, doctor William Jauregui, rarísima vez cuando cometes delitos de organización criminal, lo haces con fin que no sea económico. Tal vez podría haber algún fin político, por ejemplo, una actividad terrorista, pero creo que el 90% de los casos, si no es más, esta criminalidad busca fines económicos. Así que creo que no seamos hipócritas en eso. Hay mucha hipocresía en esto, no todos dicen esto. Normalmente omiten el tema económico cuando exponen este tema. Yo no lo omito, porque yo creo que hay que poner el dedo en la llaga, ¿sí? Porque esta criminalidad además se diversifica. A ver, ¿ustedes han visto alguna vez un narcotraficante que no corrompa? ¿Han visto alguna vez un narcotraficante que no lave activos? ¿Han visto alguna vez algún narcotraficante que no tenga sicarios? ¿Que no esté rodeado de prostitutas? ¿Que no cometa trata? Pues no me digas que son hechos aislados. No me digas que esta criminalidad es aislada. Esta criminalidad se comete, no de un delito, sino de varios en conjunto, por lo general, las más de las veces. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de este fenómeno del crimen organizado, creo que hay que verlo con mucha preocupación. Hay que verlo con mucha preocupación. Sin duda, se está diciendo de un tiempo a esta parte, sí, claro, Bruno, hay organizaciones con fines ideológicos, pero dije esa es la excepción. Por eso hablé de los grupos subversivos que podrían tener fines ideológicos, sí, claro, pero estoy diciendo que esa es la excepción. Esa no es la regla. Entonces, en este contexto, yo creo que
tenemos que entender esto. Muy bien. A ver, estoy leyendo yo todo lo que ustedes me están poniendo en el chat, por eso es que estoy respondiendo. Y además los estoy viendo a todos los que están conectados con sus cámaras porque me hacen saber que están allí. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias a todos ellos nuevamente. ¿Sí? Ahora bien, luego de haber hecho esta presentación mínima, pequeña, del fenómeno de organización criminal, ¿sí? Entremos a analizar cómo es que se investiga, pues, este tipo de criminalidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que se investiga? Cuando vamos a investigar esta criminalidad, cuando vamos a investigar, que es el tema que me han pedido ocuparme hoy día, el tema que me han pedido discutir hoy día es la investigación de organizaciones criminales, y cuando vamos a investigar estos delitos, lo primero que tenemos es que conocer los distintos delitos. ¿De acuerdo? Lo primero, tenemos que conocer el delito de organización criminal, previsto en el artículo 317. Tenemos que conocer el delito de banda criminal, ¿sí? Y si no conozco estos delitos, ¿cómo es que los investigo? Tenemos que conocer cómo están regulados y cómo están legislados. Ha habido varias mutaciones legislativas. Primero teníamos el 317 del Código Penal, luego la 30.077 le modificó, luego vino la 1244 que también lo modificó, ¿sí? Y hoy día tenemos, tal vez, acá tengo el código, la versión final. Y en esta versión final hay varias cosas que tenemos que entender en este delito si queremos investigar. Lo primero que tenemos que entender es que no solamente se sanciona ahora al que integra. El 317 dice, el que promueve, el que organiza, el que constituye y el que integra una organización de 3 o más personas que tiene un carácter estable o permanente. Por lo menos tiene que tener una vocación de permanencia. O por tiempo indefinido. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No es que se creó para la ocasión, porque si se creó para la ocasión no es pues una organización criminal. Tiene que tener carácter estable, permanente o por tiempo indefinido. Y de que de manera organizada, concertada, funcione estructuradamente, repartiéndose tareas o funciones para cometer ciertos delitos. La pena es de 8 a 15 años. Hay agravantes. Las agravantes, ¿cuáles son? A los líderes, a los mecenas, a los financistas, o cuando se causa la muerte de personas o se le causa lesiones graves. Yo creo que este delito debió tipificarse mejor. Creo que debieron agregarle varias agravantes más. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día. Debió ser una figura agravada que usen niños como sicarios, que usen menores para este tipo de actos. ¿Cierto? Pero bueno, todavía se puede seguir mejorando esta figura. Y a partir de allí surge pues el 317B, que es la banda criminal. Tiene los mismos elementos que la organización criminal. Tiene ya no 3, sino 2 o más personas, pero que dice, sin reunir alguna de las características del 317, tenga la finalidad de cometer delitos de manera concertada. Particularmente yo creo que esta banda criminal también tiene que ser estructurada. También creo que esta banda criminal tiene que tener vocación de permanencia. ¿Sí? Claro, el acuerdo plenario de la Sala Penal Nacional, el acuerdo plenario de la Corte Suprema, que vamos a estudiar luego, ¿sí? Ponen pues algunas matizaciones de diferencias entre banda criminal y organización criminal, ¿no? Por ejemplo, dicen, la organización criminal tiene vocación de expansión, quiere crecer, reinvierte, quiere ser cada vez más fuerte, tiene metas altas, comete delitos de producción, sí, pues todo eso se dice, ¿sí? Mientras que la banda criminal normalmente comete delitos de arrebato, ¿sí? Normalmente comete delitos violentos, pero que no generan, ¿cierto?,
mayor voluntad expansiva ni de crecimiento, ¿sí? Y ponían como ejemplo que, por ejemplo, un cártel de drogas a veces pone sus sellos. Si ponen sus sellos es porque pues ya se identifican como una organización que quiere permanecer en el tiempo, ¿cierto? Vamos, Guatemala. Ustedes están viendo todo lo que está pasando allá y lo que Bukele, no sé si está logrando, pero por lo menos está luchando, ¿sí? Los marras, que eran, como se le conoce a los criminales allá en Centroamérica, en el Guatemala, en El Salvador, en toda esa zona, los marras tenían pues sus grafitis, sus marcas propias de cada mar. La Salvatrucha, la 16, cada marra tenía su grafiti. Y lo que hacían era pintar en los barrios sus grafitis. ¿Para qué? Para que a partir de allí hagan saber a todos que ya son los que dominan ese barrio, que son los dueños, somos señores de ese barrio, y por lo tanto las extorsiones, los cupos, se les tienen que pagar a ellos. Entonces, como verán, en Centroamérica cometían este tipo de delitos. Drogas, sicariato, extorsión, etc. Robos. En otros países no se le llama marra, se le llama, o pandilla, se le llama cárteles. ¿Sí? Hemos visto pues los cárteles en Colombia, por ejemplo, el cártel fuerte, ¿no? El cártel de Medellín, ¿cierto? El cártel de Cali, los caballeros de Cali. En México, en su momento, los Zetas, luego vinieron los Matazetas, la nueva generación de Jalisco, Tijuana, etc. Me ponen en el ejemplo al Chapo. Sí, pues el Chapo era un fuerte. Que decía abiertamente que era un narcotraficante, que se fugó cuando quiso en los penales, que hacía gala de su poder económico. Pero como les digo, independientemente del nombre, lo que quiero que se entienda es la idea, el fenómeno. ¿Y cómo es que el Perú lo regula? Porque una cosa es el fenómeno de crimen organizado y otra cosa muy distinta es la regulación de los delitos. Ya he leído el 317, organización criminal, y he leído el 317B, banda criminal. Y he mencionado cómo es que más o menos la Suprema pone criterios diferenciadores en esto, ¿no? Para sacarse de encima carga también, pues las salas, la fiscalía dijo, es competencia de cuando tiene alcance nacional, cuando no lo tiene. Puede haber algo muy peligroso que no tenga alcance nacional, ¿cierto? Por ejemplo, los pulpos, ¿tenía alcance nacional? Barrio King tenía alcance nacional, y alguien puede dudar que los pulpos, Barrio King, no era una organización criminal. Así que, por eso les digo, hay muchos criterios todavía por discutir, todavía por analizar, todavía por mirar. Entonces, procesalmente, ¿cómo es que se maneja esto? Procesalmente se maneja esto de manera diferenciada. ¿Cómo así? Las diligencias preliminares duran más, la investigación preparatoria dura más, las medidas de coerción como la prisión preventiva duran más. Primera característica de trato distinto a nivel de investigación. Mayor duración de los plazos. Es obvio. ¿Y por qué tienen que haber mayor duración de los plazos? Porque es un fenómeno mucho más complejo. Entonces, si es un fenómeno mucho más complejo, pues tiene que durar más. ¿Correcto? La investigación. La investigación no puede durar lo mismo que en otros delitos. Por eso es que la casación 599 del 2018 del tema de Fuerza Popular dijo que las diligencias preliminares en crimen organizado pueden durar 36 meses. El código ya decía, de una manera muy clara, que la preparatoria, 342.2, decía que la preparatoria en crimen organizado dura 36 meses. Pero esta casación 599 del 2018 dice que también la preliminar puede durar 36 meses en casos de crimen organizado. La prisión preventiva también dura 36 meses. Claramente su prolongación que se puede dar, ¿sí? Entonces,
Es un fenómeno complicado de investigar. Se requiere a veces pedir cooperación internacional. Se requiere a veces hacer técnicas especiales de investigación. Y ustedes saben cuánto demora una cooperación internacional. Ustedes saben cuánto demoran ciertas técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos, por poner un ejemplo. Entonces eso justifica que la investigación en este tipo de delitos sea una investigación mucho más amplia, mucho más larga. Por la naturaleza propia de los actos de investigación que acá se realizan, por la duración que estos tienen, ¿sí? Imagínense cuánto tiempo demora un informe de Contraloría. ¿Cuánto tiempo demoran los peritajes que se hacen en estos casos? Entonces, es bastante difícil, ¿sí? Ahora bien, cuando estamos hablando de la investigación en estos casos, ¿sí? Tocó flexibilizar garantías. Tocó hacer algunas modificaciones legislativas. Tocó incrementar penas. Y Silva Sánchez ya lo anunciaba, allá por el 2000, perdón, el 2000 estoy hablando, allá por 1986-87. Silva Sánchez decía, esta criminalidad se está expandiendo, está traspasando fronteras, busca poder económico, tiene poder político. Esta criminalidad se diversifica, esta criminalidad va a ser cada vez más difícil de combatir. Y para combatir esta criminalidad, decía Silva Sánchez, se tienen que modificar ciertos paradigmas, ciertos dogmas en derecho penal. ¿De acuerdo? Se tienen que reducir garantías. Se tienen que usar sus mismas armas. Se tiene que emplear una guerra no convencional. Y yo me acuerdo mucho, por eso es que hablo de Silva Sánchez en ese tiempo, 86, 87, ¿saben por qué? Porque en ese tiempo, pues yo estaba estudiando en la Facultad de Derecho de la universidad. Y cuando me trajeron, mi profesor trajo el libro de Silva Sánchez, mi profesor se reía y decía, espectacular su análisis. Su análisis es impresionante, decía mi profesor, que ya en paz descanse, es fallecido, por eso es que no menciono su nombre. Decía, es impresionante, el análisis de Silva Sánchez, es impresionante cómo describe esa criminalidad. Pero mi profesor se reía y decía, sí, pues, pero ¿cómo se va a modificar el dogmas del derecho penal? ¿Cómo se va a flexibilizar garantías? ¿No que no? Pasaron los años y empezamos a hacer eso. Por ejemplo, ¿qué es el delito de crimen organizado? ¿Qué es el delito de organización criminal? Perdón. ¿Qué es el delito de banda criminal? Perdón nuevamente. ¿Qué es? Es un delito que patea todos los viejos dogmas en penal. Porque cuando en ese tiempo yo estudiaba en la universidad, ¿qué me decían? El pensamiento no delinque. ¿Qué me decían? Los actos preparatorios no se castigan. ¿Qué me decían? Se castiga la ejecución delictiva. Pero hoy día, ¿el crimen organizado qué es? La organización criminal, la banda criminal, ¿qué es? A ver, dígame pues, ¿qué es? ¿No es acaso un delito de peligro abstracto? ¿No es acaso actos preparatorios que se han tipificado como delito? ¿No es acaso pensamiento colectivo hecho delito? ¿Qué pasó con el principio de lesividad? Lo soplamos. ¿Qué pasó con que los actos preparatorios no delinquen? Lo volvimos a soplar. ¿Qué pasó con que no deben haber delitos de peligro abstracto, sino solo de peligro concreto? Lo volvimos a soplar. ¿Por qué? Porque tocaba hacerlo. Porque crear el delito de asociación lista para delinquir en su primer momento, el 317, luego que se cambió de nombre por relación criminal, crear ese delito es adelantar la barrera punitiva. Es adelantar la barrera de punición. Es castigar actos preparatorios. Es castigar a quien no empezó a delinquir. Porque cuando se castiga en organización criminal, se castiga en organización criminal cuando se constituye, cuando se promueve. No necesariamente cuando se empieza a delinquir. ¿Me siguen? ¿Se entiende o no? Por eso es que la organización criminal es un delito de peligro abstracto, no de peligro concreto, abstracto.
A ver, ¿cuál es un delito de peligro concreto? Atropellé a Juan Pérez y me di a la fuga. Ese es peligro concreto, omisión de socorro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? A Juan Pérez fue pues que le dejé abandonado. Lo puse en peligro al irme. Ese es peligro concreto. ¿Se entiende? Contaminé la comunidad tal con relave. Ese es peligro concreto. Tentativa. Empecé pero no consumé. Es peligro concreto. ¿Qué es peligro abstracto? Estoy protegiendo un peligro genérico. De nadie en específico. Ejemplo, conducción en estado de ebriedad. Estás conduciendo en estado de ebriedad. ¿Pero a quién voy a atropellar? No sé, señor, estás conduciendo, estás generando un peligro. ¿Cierto? A cualquiera será, pero estás constituyendo un peligro. Así que te castigo. Porque un peligro hay. Abstracto, genérico, no específico. Ese es el peligro abstracto. Y ese es, pues, el delito de organización criminal. Además, todo peligro abstracto parte de una presunción. Jure de jure. No puedo discutir el peligro, porque se admite que causas peligro sin admitir prueba en contrario. Doctora Nasa, yo cuando estoy ebrio manejo mejor que cuando estoy sobrio y lo puedo demostrar, no me interesa. Esto es peligro abstracto. Así vengan 10 peritos y digan que tú con alcohol manejas mejor que sobrio, no interesa. ¿Se entiende que estás generando peligro? Porque es peligro abstracto. Presunción, jure, es de jure, no juris tantum como el peligro concreto. Entonces, eso tenemos que entender. Se flexibilizó bastante la barrera punitiva. Se flexibilizó bastante los viejos paradigmas en materia penal cuando se crean estos delitos. Y lo más importante, se soltaron ciertas garantías. Y ahí esta parte, es a la que quiero llegar. Se flexibilizaron ciertas garantías. A ver, mis queridos colegas, conversemos. A ver, quien ha investigado crimen organizado sabe que al crimen organizado le tienes que combatir con sus propias armas. Yo he estado años en la fiscalía viendo organizaciones criminales, lavado de activos, anticorrupción, ¿sí? Así que sé de qué estoy hablando. A ver, pregunto, ¿un criminal infiltra topos en la fiscalía, en la administración de justicia o no? ¿Corrompe gente de las instituciones que persiguen de la policía y todos ellos o no? ¿Lo hace? Lo hace. Entonces, ¿qué hacemos? Le combatimos con su misma medicina. Eso se llama guerra no convencional. Tú me infiltras, yo te infiltro. Tú me metes un topo, yo te meto un agente encubierto y te meto un agente especial. ¿Quién es un agente encubierto? Un policía. Con orden del fiscal. Claro, es un acto absolutamente voluntario. Decide ingresar a la organización criminal para ver cómo opera, dar testimonio, alertar, anticipar, etc. ¿Quién es un agente especial? Lo mismo que un agente encubierto, pero es un particular. Un agente encubierto se infiltra. El fiscal le puede eventualmente autorizar cometer delitos cuando está infiltrado. Claro, delitos graves no van a ser, pero delitos leves sí puede cometer. Incluso se crean organizaciones de fachada, encubiertas, para combatir este fenómeno. Entonces, ¿qué es eso? ¿Eso qué es? Tú me infiltras, yo te infiltro. Su misma medicina. Colaboración eficaz. Proceso especial de colaboración eficaz. Tú me corrompes a mi gente, yo corrompo a tu gente. Ellos corrompen a mi gente. Corrompen a mi gente en la fiscalía, corrompen a mi gente en el Poder Judicial, corrompen a mi gente, ¿qué hago? Yo también los corrompo a ellos. Así como los corrompo ellos con colaboración eficaz. ¿Qué hago? Delaciones premiadas. Sino que es un colaborador eficaz. ¿No es un sapo? ¿Qué es un colaborador eficaz? ¿Alguien que qué? ¿Que salga a cárcel?
¿A cambio de qué? De tirar dedo. ¿No es lo mismo? ¿Se entiende? Es su propia medicina. Es combatirlos con sus propias armas. Ellos me pinchan comunicaciones, yo le intercepto comunicaciones. ¿Sí? Ellos me hacen reglajes, me hacen marcajes, yo le hago videovigilancia. ¿No es lo mismo? ¿Se han dado cuenta que es lo mismo o no? Entonces, ¿con qué le estoy combatiendo? ¿Qué le estoy dando? De su propia medicina. Esa es la idea. Claro, y voy a hablar técnicamente ahora. La criminalidad organizada se combate con técnicas especiales de investigación, con medidas limitativas de derechos con fines de investigación, se combate con procesos especiales, sí. Pero eso en términos cristianos, ¿cómo se llama? Eso en términos cristianos, ¿cómo se llama? Guerra no convencional. Con tus mismas armas te combato. ¿Por qué? Porque si no, no puedo. ¿Estamos? Ahora, hay una banda de trata. Hay una banda de trata, ¿cierto? La banda de trata... A ver, le voy a contar un caso real porque ya concluyó. Que me tocó ver. Las niñas iban al colegio, pero no iban al colegio. Iban a ciertas casas donde las prostituían. Esa gente las había captado. Miren, trata sin desarraigo domiciliario. Trata sin desarraigo del lugar. Iban al mismo lugar como si iban al colegio, pero no aparecían nunca en el colegio. ¿De acuerdo? A una de las niñas, su mamá un día le siguió y vio que no iba al colegio, sino a una casa. Cuando la mamá averiguó, en esa casa se ejercía prostitución. Entonces la mamá se fue y denunció a la fiscalía. ¿Qué funcionaba ahí? Crimen organizado. Había toda una estructura. Había gente de seguridad, había gente de captación, había gente de administración, había gente que regentaba. ¿Sí o no? Había gente que captaba. Operaban en varias localidades. Entonces, esa niña, ¿qué cosa era? La punta del iceberg. ¿Qué había que hacer? Había que empezar a trabajar, pues, una investigación en crimen organizado. Había que hacer diligencias preliminares. Había que hacer óbices, observación, vigilancia, seguimiento. No se requiere orden judicial cuando es en lugares abiertos. Basta con que el fiscal ordene. La policía no puede hacer óbices de motu propio, tiene que ordenarlo el fiscal. Claro, cuando vas a meterte dentro de una casa, sí, lo tiene que ordenar el juez. Pero por fuera lo ordena el fiscal. Así que trabajas con óbices. Vas tomando declaraciones. Cuando ya tienes óbices, puedes pedir interceptaciones. Porque ya el juez con más elementos te puede dar interceptaciones. Cuando ya tienes interceptaciones, tienes óbices, tienes ya más declaraciones, ya puedes golpear, ¿cierto? ¿Y qué es golpear? Pedir una orden de allanamiento. Y caes, ¡pah! Capturas, desarticulas. Pero pregunto, allanas, incautas, desarticulas. Pues es el final. Cuando allanas es el final. Cuando allanas es porque ya hiciste todo. Es como cuando tiras pues el matamoscos a la mosca donde hay varias moscas. Si tiras el matamoscos tienes que matarlas a todas, porque si no las demás vuelven y se fueron. ¿O no? Entonces, lo que se hace es al final. Al final golpeas. Pero antes de golpear tienes que hacer un tratamiento, un trabajo, a veces, no solamente con óbices, a veces no solamente con escuchas, a veces tienes que meter agentes encubiertos, tienes que hacer organizaciones encubiertas, tienes que trabajar con agentes especiales, tienes que trabajar con informantes, con confidentes. No es lo mismo un informante que un confidente. Tienes que trabajar con eso. ¿Por qué? Claro,
Ustedes me hablan de técnicas especiales, y claro, el código lo dice, acá está. Hay técnicas especiales para trabajar estos temas. Miren, podemos trabajar 340, circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, las famosas remesas controladas. Dejo que siga el envío, a veces lo cambio, a veces no lo cambio, dejo que circule, ¿para qué? Para capturar al resto de la organización. Puedo trabajar con el 341, agentes especiales, agentes encubiertos. Puedo trabajar con el 341A, operaciones encubiertas. Puedo realizar procesos especiales, como colaboración eficaz. ¿Sí? Lamentablemente en el Perú todavía no se aprueba en el Congreso la norma que en Europa es un éxito, que es la norma de los alertadores. Acá tenemos algo así como los confites, los informantes, ¿cierto? Esos confites son pues personas que reciben pues su estipendio, su propina de parte de la policía porque hay un presupuesto para eso. Sí. Pero los alertadores es algo mucho más elaborado. ¿Quién es un alertador? Por ejemplo, alguien que ve una organización en un poder judicial de cierto distrito, que es algo así como lo que había en Cuellos Blancos del Puerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace este man? Es un secretario de juzgado, por decir. Es un asistente administrativo, por decir, en una fiscalía. ¿Qué hace? Ve la corrupción que hay, recaba documentos, toma fotos, obtiene información, consigue elementos de convicción, los sustrae, pero todo eso es justificado. Hay causa de justificación para eso. Y si trae información contundente, se le paga en efectivo contante y sonante. ¿Se entiende? Entonces, bonito o no, ya tiene su Navidad y vacaciones aseguradas. Y encima la conciencia tranquila porque sacó de circulación a unos delincuentes. ¿Y por qué en el Perú no aplicamos eso? ¿Tanto miedo tenemos? Si en Europa es un éxito. ¿Ven? Por eso digo que todavía mucho por mejorar en investigación en este tipo de delitos. Hay todavía mucho por seguir aprendiendo. Claro, puede haber incapacidad, sí. Puede haber miedo también. Pero también puede haber contubernio o no. No me interesa. Un riesgo. Carlos González me dice es un riesgo para el que se infiltra. No, es que nada es obligatorio. Jamás puedes obligar a un agente encubierto a infiltrarse. ¿De acuerdo? Es más, cuando el agente encubierto corre peligro, se corta el agente encubierto. Ya no va más. Es más, cuando el agente encubierto siente miedo, puede desistir de seguir siendo agente encubierto y se releva. Siempre el agente encubierto, que es un policía, tiene un oficial de contacto. ¿De acuerdo? Y si algo sale mal, si algo está yendo mal en plena operación encubierta, se puede quitar. No es obligatorio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no es, que no es peligroso organizaciones criminales? ¿Ustedes creen que a la gente encubierto le van a pasar un memorándum de llamada de atención? ¿Que a la gente especial lo van a castigar con látigo? ¿Qué le van a hacer? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Así es, lo matan, exacto. Esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Lo desaparece. El agente encubierto es una técnica de investigación muy peligrosa, por dos razones. La primera, el altísimo riesgo que se corre. Porque hoy día, pues, con medios informáticos es bien fácil sacar a un agente encubierto. Si tú vas a meter a un agente encubierto, le tienes que crear una vida en redes sociales. No basta con que le cambies de identidad. ¿Sí o no? Porque lo contrario lo googlean y no lo encuentran. Le tienes que crear hasta antecedentes. Claro, la gente encubierto no puede usar pues su otra identidad para contratar, para pedir préstamos, para hacerse el vivo, ¿cierto? Y tampoco puede usar su impunidad para cometer delitos
para hacer de las suyas. La idea es todo esto es controlado, todo esto es bastante fiscalizado. Pero ¿saben cuál es el gran problema de los agentes encubiertos, de las óbices? El gran problema de los agentes especiales, el gran problema de las técnicas especiales de investigación. ¿Saben cuál es el gran problema? Que si algo sale mal, es fatal. ¿De acuerdo? Un policía puede terminar preso si algo sale mal. Puede terminar hasta preso. Por eso que esto es algo muy delicado. Entonces, no, pues no. Por supuesto que hay una regulación, Flor, sobre agente encubierto. He leído los artículos del código que son, creo que regulaciones abundantes. Pero así todo, habiendo regulación de agente especial, de agente encubierto, habiendo regulación de informantes de confianza, habiendo regulación de óbices, habiendo regulación de todas estas técnicas especiales, es igual altamente riesgoso. ¿De acuerdo? No se puede manejar tan simplemente este tipo de medidas, por todo lo que implica. Y el segundo peligro, un agente encubierto, ¿cuál es? Tal vez el peligro más grande, que el agente encubierto a veces se queda. Ya no se reporta, se pasa para el otro lado, ¿sí? Ya se queda en la organización. Entonces, esto es pues algo que tenemos que trabajar bien, técnicas especiales de investigación. Pero, vamos, no nos diluyamos en técnicas especiales de investigación, no nos diluyamos en procesos especiales. Creo que lo más fuerte para combatir este fenómeno es quitarle su plata. Porque si a una organización criminal le quita su dinero, ¿dónde le das? ¿Dónde más le duele o no? ¿Qué le duele más a una organización criminal? ¿Qué le dolerá más al Tren de Aragua? ¿Que le mates 20 sicarios? ¿O que le encuentres sus caletas? ¿O que le encuentres sus testaferros y le quites su poder económico? Ahí es donde lo golpeas seriamente, cuando le quitas su poder económico. Si a una organización criminal le quitas su poder económico, ¿sí? Nada de simples. Porque le quita su combustible, le quita su motor, le quita su fuerza. ¿Con qué paga abogados? ¿Con qué tiene arrodillados a estudios jurídicos grandes? Con su poder económico. ¿O no? Mañana se vuelve pudoroso del abogado cuando ya no le pagan, ¿o no? Oh, por decoro me retiro, claro. Ya no te están facturando la millonada que te pagan. ¿Cierto? Entonces, ahí es que se tiene que apuntar en la persecución. Por eso es que se crea pues el lavado de activos, ¿no? Por eso es que se crea el lavado de activos como delito. El lavado de activos ha habido siempre. Con la Convención de Viena, Austria, en el año 1988, donde también más de 100 países se reúnen preocupados por el fenómeno de la criminalidad en narcotráfico y dicen, ¿cómo combatimos? Dicen, vamos a crear un delito que es el lavado de activos. Vamos a golpearles en su poder económico. Siempre ha habido lavado de activos. Siempre los delincuentes buscan darle una apariencia lícita a lo que tienen para poderlo gastar, para poderlo usar, para que no se lo incauten y lo comisen. Siempre se ha lavado activos. Pero desde Viena, Austria, los países acordaron ese lavado de activos volverlo delito. Por eso es que se regula como primera norma en el Perú el 296A, B, se regula el lavado de activos. Ya después salen leyes especiales, el decreto legislativo 1106, C40, ya se modifican, salen varios decretos donde regulan el delito como tema autónomo, ¿no? En el Perú. Pero eso, por ejemplo, es algo para combatir organizaciones criminales, el lavado de activos. La extinción de dominio. Imagínense, si a todos los testaferros le quitas la plata vía extensión de dominio, la extinción de dominio no tienes que probar un delito fuente. Alguna vinculación, algún origen ilícito que no puedan justificar en el plazo de 30 días y la plata pasa para el Estado. ¿Cómo en Colombia se combatió
al narcotráfico. ¿Cómo los grandes cárteles cayeron? Con extinción de dominio. Porque chocaron con su plata. Y si chocan con su plata, le quitan su poder económico. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que para investigar una organización criminal, para investigar un fenómeno de este tipo, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo se tiene que trabajar? Con una estrategia global. ¿De acuerdo? Con una estrategia global. ¿Y qué significa una estrategia global? Guerra no convencional en el tema de las armas, enfrentarse con organizaciones, investigarlas, rastrearlas, chequearlas, ¿sí? Pero también ¿qué? También que es muy importante, atacarle en el tema económico, atacar su patrimonio, ¿sí? 3, ¿qué es importante acá? También, yo pregunto, en este tipo de investigaciones, ¿hay testigos o no? ¿Hay agraviados o no? A ver, despertemos. La mayor parte de la gente se me fue, creo, se me han quedado dormidos o se han preocupado mucho y se han ido. ¿Están ahí? Cuéntenme. ¿Todavía siguen? Muchas gracias por seguir conmigo. Pensé que ya se habían ido a dormir. No se preocupen, que ya denme unos minutos más y me voy, pero quiero que por favor estén conmigo, ¿sí? Muy bien. A ver, en este tipo de delitos, extorsiones, sicariatos, corrupción, los testigos van felices a declarar, ¿no? Los agraviados también van felices, ¿verdad? ¿Cierto? Pregunto. No, ¿verdad? No, pues no. ¿Por qué no? Porque los amenazan, porque los desaparecen, porque los matan. A ver, si ni siquiera el fiscal que ve estos delitos le dan protección, menos le van a dar protección al testigo. ¿De acuerdo? Claro, en teoría, nuestro código dice que se pueden hacer muchísimas medidas de protección. Miren, eh, siempre tengo a mi código para yo hablar. El artículo 248 dice que en estos delitos, miren, se puede, miren lo que dice, el fiscal o el juez, apreciar las circunstancias previstas en el artículo anterior, de oficio o instancia de las partes, adoptará según el grado de riesgo o peligro medidas necesarias para preservar la identidad de los testigos protegidos, su domicilio, profesión, lugar de trabajo. Las medidas que se pueden dar son las siguientes: protección policial, teoría. ¿Tanto policía tenemos para que lo protejan durante meses, mañana, tarde y noche? Complicado, ¿verdad? Dice, cambio de residencia. Tenemos demasiadas casas para ponerlos, ¿no? ¿Cierto? Ocultación de su paradero, reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, pudiendo utilizar números o claves. Utilización de procedimientos que imposibiliten su identificación. Utilización de procedimientos tecnológicos para que den declaraciones, videoconferencias, ¿cierto? Vamos. Salida del país con calidad migratoria y mantenerlo en el extranjero. Tanta plata tenemos, ¿verdad? Me encanta leer estas normas, ¿cierto? Me encanta, me encanta. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. ¿Ven? Entonces, esto es un gran problema en esta guerra. La gente no quiere testificar. Y a veces las medidas de protección no son suficientes, no son efectivas. Entonces, alguien prefiere estar vivo o estar muerto. Entonces, es complicado. Vamos, ¿hay corrupción o no? Pregunto, ¿en el país hay corrupción o no? Pregunto, por favor. Cuenten, ¿hay o no hay?
Quiero saber, ¿hay o no hay? Ah, ya. Entonces, si hay corrupción, el código que le han asignado al testigo se puede filtrar o no. Y ahí nos complicamos, pues, nos complicamos. Entonces, ¿a qué conclusiones estamos llegando? Estamos llegando a la conclusión de que investigar este tipo de delitos no es nada fácil. ¿De acuerdo? Que se tiene que investigar de una manera estratégica. Se tiene que investigar con un dibujo de ejecución. Se tiene que investigar con una investigación programática. Recapitulando todo lo que hemos dicho, para investigar estos delitos, ¿qué es lo primero que necesitamos? Conocer las figuras jurídicas. ¿O no? Si no conozco las figuras jurídicas, ¿qué investigo? Tengo que conocer bien las figuras jurídicas. Tengo que conocer bien los pronunciamientos de la Corte Suprema, los acuerdos plenarios, los plenitos. Tengo que conocerlos bien, si no, ¿qué investigo? Primero, conocer bien la normativa. Segundo, conocer bien la normativa procesal. Todo lo que acabo de decir. Los procesos especiales, las técnicas especiales de investigación, las medidas limitativas de derechos con fines de investigación, ¿las tengo que conocer bien o no? A ver, ¿qué pasa si no conozco todo eso? ¿Qué pasa si para mí es chino lo que son las medidas limitativas? ¿Qué pasa si no conozco las técnicas especiales? ¿Cómo puedo investigar esto? Tengo que conocer bien todas estas figuras. Y conociendo los delitos y conociendo las técnicas especiales, las medidas limitativas, los procesos especiales, conociendo eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una estrategia, tengo que diseñar una estrategia de investigación, tengo que hacer un dibujo de ejecución. ¿Y eso qué significa? Investigar con plantilla, a ver, Dios proveerá, conforme vaya viniendo, iremos viendo, o tengo que diseñarlo. ¿Ven? Tengo que manejar herramientas tecnológicas, ¿no? Pregunto. Hoy día se usa inteligencia artificial. Hoy día, ciber, tengo que manejar. Eso nos enseñan en la MAG, me dicen. No maletees a la MAG, yo soy profesor de la MAG y sí enseñamos eso. ¿Ya? Así que sí enseñan en la MAG, claro que sí. Lo que pasa es que no ha sido seguramente día clases, doctor. ¿Sí? Ahí se usa investigación tecnológica, porque eso se tiene que trabajar. Tenemos que empezar a trabajar de esto de todas maneras. Vamos, ¿y qué pasa si no conozco los protocolos? Los protocolos de investigación. Tengo una gran limitación, porque para todo hay protocolo, para gente encubierto, para gente especial, son protocolos conjuntos que se han trabajado Ministerio de Justicia, Policía, Ministerio Público. Vamos, no conozco las normas, no conozco las técnicas, no conozco los protocolos, pues ¿qué voy a investigar? Tengo que entender y manejar todo este tipo de figuras, tengo que manejar todo este tipo de protocolos. ¿Sí? A partir de ahí, tengo que trabajar en equipo. Tengo que hacer una investigación en equipo. Y tengo que trabajar con una policía y una fiscalía que sintonice, ¿o me equivoco? Porque ¿qué pasa si la fiscalía y la policía no sintonizan? No están en la misma frecuencia. Ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta que la fiscalía y la policía no sintonizaron? ¿Cuándo te das cuenta? Lamentablemente te das cuenta de esto cuando llega el día del allanamiento y de 10 objetivos, porque tienes que allanar 10 casas a la vez, tienes que pedir detenciones preliminares a 50 personas, 40 personas, 9 casas no cae nadie, todos volaron. Si eso pasó, ¿alguien sopló o no? Si eso pasó, es obvio que se filtró. Así que tiene que haber sintonía. Tiene que trabajarse con gente altamente calificada, con gente altamente tecnificada, con gente que sintonice y sobre todo con gente que no sea corrupta. Porque si esa gente es corrupta, vamos a meternos en problemas muy serios. ¿Qué pasa si ni siquiera sé tipificar bien? ¿Qué pasa si no hago una buena formalización de investigación preparatoria en estos delitos? ¿Qué pasa si no imputo bien
el caso se me cae, ¿verdad? ¿O no? A ver, pregunto. Hay muchos problemas, estoy diciendo, la impidencia es uno de ellos. Otro problema fundamental es que a veces no sé imputar. Si imputo mal, si no conozco los elementos que debo satisfacer en estos delitos, si imputo mal, lo que mal empieza, mal acaba. Me tumban el tema con una tutela. Me tumban el tema en un control de acusación. Vamos, no estoy hablando mal de nadie. Pero ustedes han visto controles de acusación donde estos delitos han caído. ¿Por qué? A ver, una ironía. ¿Esta gente tiene plata o no? ¿Y a quién contrata como abogado? Al defensor público, ¿verdad? ¿Quién trae como abogado? Pregunto. Ya. Y esos grandes estudios, esos muy buenos abogados, ¿vienen a analizar la imputación del fiscal con lupa o no? Y le encuentran los defectos. Y cuando le encuentran los defectos, se consiguen al mejor aliado que puede haber, un juez, entre comillas, garantista. ¿Sí o no? Conozco muchos. La combinación perfecta. Y se cayó el caso, ¿verdad? La unión perfecta. Esta es la trilogía, esta es la triada. ¿Sí? ¿Cuál es la triada? Una mala imputación, una mala investigación, un buen estudio jurídico y un juez garantista. Espectacular. Chao. Apagamos la luz y nos fuimos todos a nuestras casas. Lamentablemente, todo lo que estoy diciendo esta noche son preocupaciones. Todo lo que estoy diciendo en esta noche son situaciones de preocupación. Porque, mis queridos colegas, el garantismo es bueno, claro que es bueno el garantismo, pero no puede haber solo garantismo. Tiene que haber las dos cosas, tiene que haber un equilibrio, mi querido doctor. Garantismo y eficacia. ¿De acuerdo? Garantismo y eficacia. ¿Qué pasa si solo hay garantismo? Apagamos la luz y nos vamos a nuestra casa. ¿Y qué pasa si solo hay eficacia y no hay garantismo? Nos metemos en un modelo dictatorial inquisitivo. ¿Qué tenemos que buscar? ¿El equilibrio perfecto o no? Por eso, ¿a quién estoy criticando? A los jueces únicamente garantistas, que se han olvidado de hacer ese equilibrio, esa ponderación. ¿De acuerdo? Entonces, doctores, este temita a mí me gusta, es bonito, porque es un fenómeno que yo lo vengo siguiendo, que yo lo vengo escuchando, lo vengo viendo hace bastante tiempo. Y lo que de un tiempo a esta parte me preocupan son las estadísticas. Y de un tiempo a esta parte, en estos minutos finales, yo lo que voy a decir es la percepción que tenemos hoy día. ¿Sí? Minimizamos, ¿verdad? Minimizamos. ¿Y ustedes creen que estas muertes de las señoritas trabajadoras sexuales no está atrás una organización? ¿Creen que es una bandita la que está ahí? ¿Qué creen? ¿Una banda? ¿Ven? Cuando se da el gota a gota, cuando están las extorsiones, son banditas, ¿no? ¿De acuerdo? Ese es un gran problema que tengo hoy día. Estoy mirando que a todo le ponen la etiqueta de banda, porque no se quiere investigar más. ¿Sí? ¿A dónde hemos llegado? A decir, para que haya organización criminal, tiene que funcionar como una empresa. Tiene que ser algo así como Odebrecht, debidamente estructurada, sus dependencias, su columna vertebral, a partir de ahí su ramificación. Tenemos que, sí pues, seguramente hay organizaciones de ese tipo.
que son bien fáciles de establecer e investigar, ¿sí? Pero yo sí creo que hay muchas organizaciones criminales que pululan en nuestro medio, que no estamos advirtiendo, pero que están generando mucho daño, mucha sensación de peligro e inseguridad. Ya para cerrar nuestra sesión, creo que vamos al procesamiento en estos delitos, al juicio en estos delitos. Tenemos que empezar a mirar figuras alternativas, como en México. Por ejemplo, en México, todas las declaraciones de México tienen un sistema acusatorio, pero tiene un alto crimen organizado. ¿Y qué se ha hecho en México? Se han sacrificado ciertas garantías. A ver, obviamente nosotros queremos que en el juicio los testigos declaren, porque queremos que cuando en el juicio se produzca la información, esa información tiene que ser de manera oral, de manera pública, de manera contradictoria. ¿Cierto? Obviamente esa es una etiqueta del modelo acusatorio. Pregunto, ¿cuántos agraviados? ¿Cuántos testigos? ¿Cuántos agentes encubiertos? ¿Cuántos peritos? ¿Cuántas fuentes de información van a ir al juicio a dar la cara pelada en este tipo de delito? Pregunto. Reflexionemos sobre eso, pues. No seamos líricos. No hagamos poesía. ¿Cómo son estos juicios en Centroamérica? ¿Cómo son estos juicios en México? Toda la investigación se extrapola al juicio vía oralización. ¿Por qué? Porque está claro que nadie va a testificar. Doctor, pero eso es reducir garantías. Sí, de eso se trata. Ya les dije. Pero parece que en este país, y ya con esto termino, parece que en este país todo lo que estamos viviendo es absoluto populismo punitivo. Ninguna estrategia, ningún estudio serio de criminalística, ningún estudio serio de criminología. Absoluto populismo y demagogia punitiva. ¿Qué es lo último que estamos aprobando? Al que jala un celular, poco más y cadena perpetua, ¿cierto? Estamos eliminando garantías. Estamos subiendo penas. ¿Esta es la solución? ¿Esa es la solución? Permítanme dudarlo. Permítanme dudarlo. Yo creo que o empezamos a trabajar una estrategia sólida, seria, para tomar el toro por las astas, para hacer reformas serias y contundentes, mirando lo que han hecho otros países, o esta guerra la vamos a perder. Porque, créanme, me dicen investigación secreta. La investigación en Estados Unidos es secreta. Nosotros tenemos una investigación eurocontinental única, con presencia del investigado. Los gringos se ríen cuando les cuento eso. Cuando les digo, en el Perú investigamos una investigación única junto con la defensa. Ellos me dicen, ¿y te dejan investigar? ¿No te obstaculizan? ¿No te amenazan a tu gente? No, le digo, en el Perú no hacen eso. Y los gringos me dicen, acá sí. Por eso es que acá la investigación es secreta. Cuando ya tenemos todo, recién lo capturamos. Y le damos oportunidad que se defiende, pero cuando ya tenemos nosotros todo. ¿Cierto? Pues ya jamás voy a hablar mal de mi país estando fuera, pues por eso es que les digo, no, en el Perú jamás eso no se ve. Y por eso los gringos me dicen, cuando seamos mejores seremos como ustedes. Por ahora todavía hacemos investigaciones secretas. ¿De acuerdo? Entonces, ya en algún momento ustedes tendrán la posibilidad de hacer trabajos de tesis para replantear esto, para entender este fenómeno. ¿Sí? Solo les pido una cosa. No crean todo lo que escuchen. Ni siquiera me crean a mí. ¿De acuerdo? No crean todo lo que escuchen. Busquen, investiguen. Cuando alguien tiene una posición, pregúntense por qué.
¿Qué intereses tiene? ¿A quién defiende? ¿De acuerdo? Líder Jacinto, muchísimas gracias por esta invitación. Gracias por darme la oportunidad de siempre irme de boca. Para variar, tú me pones el micrófono y eres culpable de todos los exabruptos. Aunque ya me dijeron exabrutos, me dijeron no es exabrupto, pero bueno, como lo quieran denominar. Como se darán cuenta, hoy día no hemos tenido una clase, lo que hemos tenido es reflexiones, comentarios, ideas sueltas, y he escuchado mucho todo lo que ustedes me han dicho. Qué lindo término, Tupananchiscama. Así será, así será. Muchas gracias, cuídense mucho y, como dirían en el chat, Tupananchiscama, hasta que la vida nos vuelva a encontrar, si es que lo hace. Felicidades.